No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes Lemuel beber vino, no es de los príncipes beber sidra. La sidra es desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, pero tú persevera en la justicia y el bien. No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Escucha a tu madre Lemuel, no la menosprecies. Obedece a tu padre en su sabiduría. Sobre toda cosa guardada, guarda siempre tu corazón, por el camino de vida, santidad y verdad. No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, no, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des Lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Vamos a platicar un poquito más de esta canción, un poquito más adelante en este mensaje. Por lo pronto me gustaría que me acompañaran abriendo sus Biblias en Malaquías 1:10. Y yo voy a leer la primera parte, la mitad de este versículo en la versión moderna, y que dice, fíjense, estas son palabras de Dios. Dios le dice a su pueblo, oh, si hubiere entre vosotros quien cerrase las puertas del templo, para que no encendierais fuego sobre mi altar de balde. El Señor está diciendo, ¿quién cerrara las puertas del templo? Porque ustedes están ofreciéndome sacrificios y ofrendas de balde, o sea, en vano. En otras palabras, Dios no está de acuerdo con los sacrificios, con las ofrendas que se están llevando a cabo en el templo, en el nuevo templo. Vamos a posicionarnos un poquito en historia, ¿no? Para que entendamos un poquito mejor este versículo, en qué contexto está escrito.
Recuerden ustedes que por causa del pecado del pueblo de Judá, Dios los llevó cautivos a Babilonia. Después, cuando vino el imperio persa y conquista lo que era de Babilonia, vino Ciro, rey de Persia, y pone un edicto de que todo aquel que quisiera regresar a Jerusalén y reconstruir el templo lo puede hacer. Entonces viene el primer regreso de los cautivos. 70 años después de haber sido llevados a Babilonia, finalmente regresan los cautivos a Jerusalén. Y Zorobabel es el que dirige la reconstrucción del templo. Poco tiempo después regresa Esdras para reconstruir, implementar lo que sería el servicio del templo, los sacerdotes, los levitas, cómo deberían de servir dentro del templo. Y un poquito después llega Nehemías para reconstruir las murallas y gobernar y imponer reformas tanto religiosas como sociales, como políticas dentro del pueblo. Y entonces poco tiempo después llega Malaquías con su profecía. Eso quiere decir, ya habían pasado los 70 años de cautiverio, se supone que el pueblo debió haber aprendido la lección que Dios quería darles con esta disciplina fuerte. Y ahora ya estaba reconstruido el templo, las personas que habían regresado del cautiverio ya vivían en Jerusalén y comenzaba a establecerse la vida y el culto en Jerusalén. Entonces Malaquías viene para hacer un reclamo de parte de Dios para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en una religiosidad, en un conformismo, en un descuido en su relación con Dios y no se daban cuenta de ello. Y por eso esta expresión de Dios, ¿no? O si hubiera alguien que cerrara las puertas del templo. Híjoles, el templo no solamente había sido cerrado 70 años, sino que había estado destruido 70 años, como una disciplina de Dios para que el pueblo aprendiera algo. Pero parece que 70 años después el pueblo no lo había aprendido. Sí, ya no tenían ídolos, diríamos, figuras a las cuales adorar. Ya no tenían sus baales o sus figuras de acera, pero el pueblo tenía otro tipo de ídolos. Ellos mismos, sus trabajos, sus quehaceres, sus ocupaciones, y no le estaban dando a Dios el primer lugar. Y entonces viene el reclamo de Malaquías, viene el reclamo de Dios a través del profeta Malaquías, diciéndoles, preferiría que las puertas del templo estuvieran cerradas a que ustedes estuvieran utilizando la religión como un paliativo, o sea, como una forma de ocultar sus verdaderas intenciones. Muchas veces la religión sirve para sentirnos bien cuando realmente estamos mal. Y Dios expresa su deseo, ojalá que las puertas del templo estuvieran cerradas. Y entonces a través de Malaquías, Dios les habla acerca de las cosas que tenían que cambiar, de las cosas que tenían que corregir. Y aquí tenemos por lo menos 7 cosas que ellos tenían que corregir. A través de Malaquías, Dios está corrigiendo su concepto erróneo de Dios. En el capítulo 1, versículo 2, les dice eso, les dice, yo los he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? El pueblo le responde a Dios, no vemos tu amor. Oye, si tú nos amaras, no nos hubieras llevado 70 años cautivos a Babilonia. El pueblo no entendía el amor de Dios y no veía el amor de Dios en la disciplina. Nosotros tenemos que aprender a ver el amor de Dios cuando nos disciplina. Lo hace por amor, porque Él quiere restaurar en nosotros su pacto de amor. Y si nosotros estamos fuera del pacto, no vamos a poder recibir de los beneficios del pacto. La disciplina es una prueba del amor de Dios. Pero ellos no lo veían, decían, ¿en qué nos amaste? Estaban teniendo un concepto erróneo acerca de Dios. Número 2, Dios quería corregir su descuido al presentar su ofrenda de alabanza a Dios. En el capítulo 1, versículos 17, les reclama que lo han menospreciado y deshonrado. Dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si soy su Señor, ¿dónde está mi valor? Y ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y Dios les contesta, en que me presentan ofrendas imperfectas. Sus animales están cojos, están tuertos, están perniquebrados o son robados. Y eso es lo que ustedes me quieren presentar. Y le dice el Señor, a ver, preséntale eso a tu príncipe, a ver si lo recibe. Este es el reclamo de Dios a un pueblo que no veía que su relación con Dios estaba dañada. Y creían que su religión, ¿vea?,
por estar bien religiosamente, ellos estaban bien. Número 3, Dios quiere corregir su falta de devoción. En el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, ellos le dicen, qué fastidio es esto de seguir a Dios, qué fastidio. ¿Se imaginan? Qué fastidio sería servir a Dios, asistir a las reuniones, todo lo que tiene que ver el culto lo vean como algo fastidioso en vez de disfrutarlo. Nosotros tenemos que disfrutar las cosas de Dios. Ellos lo estaban solamente soportando. Qué fastidio, decían ellos. Número 4, Dios a través de Malaquías estaba corrigiendo su conducta relacional. En el capítulo 2, versículos 15, les dice de que ellos han sido desleales con la mujer de su juventud. ¿Se dan cuenta de eso? Su religión, por más estricta que le estuvieran siguiendo, no estaba cambiando su conducta diaria, su conducta cotidiana. Habían sido desleales con la mujer de su juventud. Eso quiere decir, estaban practicando adulterio, fornicación. Número 5, Dios está corrigiendo su falta de perdón y deseos de venganza. En el capítulo 2:17, ellos reclaman y dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos quisieran ver que Dios estuviera castigando a Babilonia o ahora a los persas por haberlos llevado cautivos por tantos años. Pero ellos eran el instrumento de Dios solamente. Pero ese deseo de venganza estaba en sus corazones. Esa amargura los estaba corrompiendo por dentro. En el número 6, Dios estaba corrigiendo su falta de confianza y obediencia en Dios. Dios le dice, ustedes me han robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en sus diezmos y ofrendas. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ellos habían dejado de dar sus ofrendas y diezmos. ¿Y saben por qué tal vez? Porque estaban regresando del cautiverio y tal vez tenían pobreza. Sí, la mayoría de los que habían regresado tenían pobreza. Y seguramente pensaban, bueno, si doy mis diezmos y ofrendas, ¿con qué me quedo? Ese pensamiento miserable que a veces tenemos. ¿No confiamos en Dios como para darle lo que a Él le pertenece? Esa era la condición del pueblo. Y número 7, su acercamiento equivocado a Dios. Dios quería corregir ese acercamiento equivocado que el pueblo estaba teniendo hacia Dios. En otras palabras, el pueblo se acercaba a Dios solamente para recibir algo a cambio. El pueblo decía y dice Dios que estos eran palabras violentas para él. Capítulo 3, versículo 14. El pueblo decía, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley si no vemos los beneficios? Hermanos, guardar la ley de Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, no es para que Dios nos dé algo. Nosotros vivimos consagrados por gratitud por lo que Él ya ha hecho por nosotros en la cruz. Y aquí tenemos a este pueblo reclamando. Y Dios entonces, ¿qué es lo que expresa? Ojalá que alguien cerrara las puertas del templo, porque no puedo soportar la religión que este pueblo está llevando. Ahora, si lo trasladamos a nuestra época, hermanos, Dios en este tiempo ha cerrado nuestras puertas, porque al margen de lo que está pasando en el mundo, de esta pandemia, ¿no? Porque bien, pues Dios pudo haber cerrado otras cosas y dejar que las puertas del templo estuvieran abiertas, como una protección al pueblo, o qué sé yo. El caso es que las puertas de nuestros templos están cerradas. ¿No querrá Dios decirnos algo? Y digo, al margen de lo que Dios quiere hacer con el mundo, porque seguramente que Dios tiene una llamada de atención para el mundo entero, para las naciones, para los presidentes, para los gobiernos o para las personas en general. Pero ¿saben qué? Dios también tiene algo especial que decirle a la iglesia, a nosotros. Y yo no quisiera dar este mensaje hoy para todas las iglesias. ¿Quién soy yo? Más bien voy a hablar solamente un mensaje para nuestra iglesia. Y tal vez, ¿no? Tal vez esto que yo voy a decir le quede a otras iglesias, tal vez. Pero lo que voy a decir, lo voy a decir para nuestra iglesia local. Ahora Dios ha cerrado nuestras puertas porque quiere corregir algo. Y esencialmente voy a hablar de dos aspectos que Dios quiere corregir. Inciso A. Dios quiere que regresemos nuestro enfoque a la familia. Ya hemos platicado esto, pero ahora lo voy a ahondar un poquito más, ¿no? Dios está regresando el enfoque de todo el mundo, a la familia. ¿Y se acuerdan ustedes que desde hace 4 meses, en el mes de enero, nosotros comenzamos en la escuela dominical, en la clase de adultos, con el tema de
de que la formación del carácter de los hijos le corresponde a los padres. La principal responsabilidad de los padres es formar el carácter de sus hijos. Y de esos hemos platicado durante los meses de enero, febrero, marzo, y ahora pues hasta que nos interrumpieron. Y ahora este es el tiempo de practicarlo. Fíjense cómo Dios nos estuvo preparando para este momento en el que quiere que nos llevemos el enfoque hacia la familia. Dios quiere encerrarnos en familia porque quiere que los padres entiendan, reconozcan y practiquen su principal responsabilidad, su responsabilidad primaria, la cual es formar el carácter de sus hijos. Eso que el Estado quiere robarle a la familia, a los padres, porque el Estado hoy en día es el que quiere educar a los hijos. El Estado dice, los padres no saben cómo, son incompetentes, ahora el Estado va a tomar esa responsabilidad. El Estado va a tomar esa prerrogativa, pero no les corresponde. Dios le asignó eso a los padres. Inclusive la Iglesia Católica, el clero, quiere tomar esa prerrogativa también. Ustedes recuerdan que una vez platicamos de que en el mes de mayo existe una convocatoria del Papa para que en el mes de mayo se reúnan los más poderosos del mundo para establecer una estrategia para reeducar al mundo. ¿Quiénes son ellos para reeducar al mundo? Esta es una prerrogativa que Dios le concedió a los padres. Y Dios quiere que ustedes, padres de familia, tomen esto muy en serio. Este es un tiempo de encierro. Este es un tiempo en el que ustedes están con su familia, con su esposa, con sus hijos, y deben aprender a cuidar a su familia, ya no solamente en los aspectos económicos, materiales, sino en el aspecto emocional y sobre todo en el aspecto espiritual. Ustedes, padres de familia, tienen esa responsabilidad de parte de Dios y algo que Él les va a demandar. ¿Y saben qué es? Que ustedes tengan hijos salvos, que críen hijos santos y que reproduzcan hijos que sean siervos. Y esto es algo que Dios les va a demandar a ustedes. Y cuando esta contingencia ya ha terminado y podamos regresar al templo, ustedes no pueden regresar a lo mismo y decir, bueno, le cedemos esto al gobierno o lo cedemos esto a la iglesia, que se encarguen los pastores, que se encarguen los maestros de escuela dominical. No. Forjar un carácter piadoso, cristiano en sus hijos es responsabilidad de ustedes. Y vean cómo Dios está dándonos o regresando nuestro enfoque hacia la familia. En el canto de Lemuel, que escuchamos al inicio de esta transmisión o de esta grabación, ¿quién era Lemuel? En el libro de Proverbios nos habla de este personaje, era un rey. Y estas palabras que nosotros hemos cantado son las palabras de su madre, los consejos que una madre le da a su hijo y le dice, Lemuel, tú eres un rey, no es de los reyes esto y aquello y aquello. No hagas lo que otros hacen, para otros el vino, para los de apagado ánimo, pero tú eres un rey. Y hermanos, este canto pues alude a dos personas, primeramente a los hijos, para que los hijos se consideren reyes delante de Dios y digan, a mí no me corresponde este tipo de conducta o esta otra, yo soy un rey de Dios y yo debo cuidar mi comportamiento. Pero también esto alude a los padres de familia, quienes son los responsables de justamente ver a sus hijos como reyes de Dios, como gente de Dios. Y deben exigir y exigirse a sí mismos como modelos y después exigir a sus hijos un comportamiento de reyes. Dios nos ve como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así nos ve el Señor. En eso nos ha convertido. Entonces, hermanos, tenemos que regresar ese enfoque a la familia. Es lo que Dios quiere. Y vean lo que Dios hizo, ¿no? Cerrar nuestros templos para que nos enfocáramos en la familia. Número 2. Otra cosa que Dios quiere corregir en la iglesia. Dios quiere regresar el enfoque a la devoción personal. Sucede que muchas veces nosotros tenemos una muy grande dependencia hacia la iglesia. Dependemos demasiado del culto dominical. Y para el fortalecimiento de nuestra fe. Y eso ha hecho que caigamos en una pobreza tremenda, hermanos. ¿Por qué? ¿Saben ustedes cuánto tiempo pasamos en la iglesia a la semana? Por ejemplo, las mujeres que van al martes
pues 1 hora ahí o 2 horas el martes. En la oración del miércoles, 1 hora de oración. Los domingos, si vienes desde la mañana, si vienes desde la escuela dominical, bueno, ya diríamos que son de 10 a 11 1 hora y después el culto otras 2 horas. Estamos hablando de 6 o 7 horas a la semana las que nosotros podemos estar en la iglesia. Sin embargo, ¿cuántas horas a la semana tenemos? ¿Cuántas horas? Bueno, 24 por 7, que son 168 horas. 168. De las 168 horas que tienes a la semana, solamente 7 horas las pasas en el templo. Entonces, ¿por qué le damos mayor peso al templo? Como depender totalmente de lo que hagamos en las reuniones dominicales para fortalecer nuestra fe. Si ustedes creen que eso basta, no es suficiente. Nosotros necesitamos tener una relación con Dios de los 24 horas del día, de los 7 días de la semana. Nuestra relación personal con Dios es más importante, mis hermanos, que todo lo demás. Ahora, no quiero decir que la asistencia a las reuniones no sea buena. Por supuesto que es buena. Ustedes saben que yo creo que es muy buena, que es muy necesaria. Nosotros le predicamos, les insistimos que no falten, que asistan. Por supuesto que es importante, pero ¿saben qué? Las reuniones dominicales solamente son un complemento a nuestra relación personal con Dios. Y Dios ha cerrado nuestros templos para que, hermanos, nos enfoquemos en nuestra relación personal. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Cómo la calificas? ¿Estás bien? Ahora, otro abuso que podemos tener ahora que estamos en casa es depender del internet para tener una fe fuerte, una fe firme. Y nos ponemos a buscar predicaciones y cosas y no lo hagan, hermano. Ustedes deben de fortalecer su fe personal a través de la oración personal o la oración en familia también y el estudio bíblico personal. Y si ustedes son padres de familia, alentando la lectura y el estudio bíblico de toda la familia. Tenemos que regresar, mis hermanos, a la devoción personal. Es algo que no es nuevo para nosotros. Nosotros lo hemos predicado mucho. Sin embargo, como que no ha quedado entendido para muchos. Muchos no lo practican. Pero en este tiempo, Dios quiere que tú regreses a la devoción personal. ¿Lo estás haciendo? O cuando acabe esta pandemia regresaremos a lo mismo o tal vez algo peor. Padre de familia, ¿te estás comportando como un líder de tu casa? ¿Estás provocando y supervisando el crecimiento espiritual de tus hijos? Y todos estamos aprovechando este encerrón, este paro de actividades para mejorar nuestra relación con Dios. Les voy a decir algo, hermanos. Cuando regresemos a nuestras actividades, que sea con familias fortalecidas en el Señor, mejor integradas, más responsables con relación a los planes originales que Dios tenía para la familia. Que cuando regresemos sea con una fe vigorosa, firme, inconmovible, de acuerdo a los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Y cuando regresemos, que sea con ministerios pertinentes a la necesidad de nuestro mundo y que representen bien a Dios. Este tiempo es importante para nosotros. Cuidémoslo. Los dejo ahora con el siguiente canto, en el cual justamente enfatizamos nuestro tiempo secreto con Dios. Hermanos, tenemos que estar en el secreto de Jehová. Caminar sin ser enviado, navegar sin dirección, hablar sin haber escuchado, escuchar mi corazón, trabajar sin resultados, fatigarse sin razón, en el momento equivocado, sin lugar, sin devoción. Por no estar en el secreto de Jehová y dedicar
mi tiempo para estar con él, por no habituarme a su presencia. Cuánto perdí. Quiero estar en el secreto de Jehová y dedicar mi tiempo para estar con él. Quiero habituarme a su presencia. Caminar por ser enviado, navegar con dirección, hablar por haber escuchado, escuchar tu corazón, trabajar con resultados, fatigarse con razón, en el momento apropiado, con lugar, con devoción. Por estar en el secreto de Jehová y dedicar mi tiempo para estar con él, por habituarme a su presencia. Cuánto gané. Quiero seguir en el secreto de Jehová y dedicar mi tiempo para estar con él. Quiero habituarme a su presencia. Quiero estar en el secreto de Jehová. No des lemuel a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de